Oh, qué lata, no. Sí, quiero que se casen el día de mi cumpleaños. Delante del. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les fue en el taller? Buenos días, profesor. Buen día. ¿Cómo les fue la prueba de taller? Buenos días, Benjamín, Javi, Paola, Scarlett. ¿Rindieron el taller? Ya, ¿vieron el anuncio, cierto? Supuestamente. Javi, eso se hace. Lo que pasa es que las respuestas no pueden estar habilitadas antes de que no regularicen los que faltaron. ¿Ok? Entonces hay un proceso que los que faltaron a esta evaluación ya deben justificar, si es que justifican, y si es que justifican, deben rendirla nuevamente. Y ahí no antes de eso se puede abrir. Ustedes tienen acceso solo al puntaje, ¿cierto? ¿Cotota? No, no está Cotota. No, no estaba Cotota. Bueno, ya vamos a pasar lista. Vamos a la asistencia rápido. Fíjense que una prueba de taller cortita, entonces queda ahora todavía. Concuerdo con Tomás. Para ver el otro PDF que corresponde a función de proteína, donde está el colágeno, ¿ya? Y la hemoglobina, y con eso cerramos los contenidos a evaluar el día lunes en el certamen. Ya, en el certamen supuestamente no vamos a tener clase, ya van a tener el tiempo completo, los dos bloques para hacer el certamen, ¿de acuerdo? O sea, en el certamen, el día lunes nos vamos a hacer esto, que ustedes rinden la prueba y después nos vamos a unir a ver clases, ¿no? Solo en taller porque la prueba es más o menos corta. Javi Abrel. Antonia Astudillo. Presente, profe. Muy bien. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Presente, profe. Bien. Perfecto. Acá. Darín Cabello. Ya. Violeta Campaña. Gibson Carvajal. Presente, profesor. Muy bien. Javiera Cruz. Presente, profe. Perfecto. Michelle González. No está.
está Michelle. Tomás González. Tomás. Tamara Hernández. Presente, profe. Paola Jerez. Presente, profe. Bien. Romina Jiménez. Camila Johansson. Okay. Osiel Jopia. Scarlett Cosma. Mariela Lagos. Presente, profe. Okay. María Ignacia Lizama. María Ignacia. Marcela Marín. Marc Montes. Okay. Catalina Núñez. Presente, profe. Perfecto. Javiera Olivares. Camila Piñones. Martina Preus. Josefa Puga. Alexander Román. Ya. Julián Salinas. Chenda Vargas. Alejandro Vargas. Tomás Vera. Presente, profe. Okay. Javier Vergara. Y Constanza Vidal. Constanza. Josefa Puga. Ya, Josefa. ¿Te he dejado presente, Josefa? Ah, Michelle González. Michelle, acá está. Vale. Vale, rápidamente vamos a revisar el texto. Ya aquí es extenso, pero es solo lectura. Así que vamos a ver aspectos generales de estas dos proteínas, cuáles son las funciones que están asociadas a, obviamente, la estructura, primero que todo, y también la forma que tiene, porque son dos tipos clásicos de proteínas. Ya una con estructura que, que es una fibra, función estructural netamente, y la otra proteína
es una proteína globular que tiene otro tipo de función. Las funciones de proteínas con estructuras globulares están más relacionadas con la dinámica de transporte. La dinámica de transporte de gases, como también la dinámica de transporte de fluidos. Entonces, y también, bueno, las capacidades cambian, la resistencia, según la función que tienen por la forma. Recuerden que esta clasificación está relacionada con la forma. Entonces, vamos a revisar este texto que habla acerca de la función de las proteínas, que es bastante específico, ¿ya? Van a encontrar dos proteínas que son el colágeno y la hemoglobina desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la fisiología en la cual están involucradas estas dos proteínas. Así que vamos con la primera, que es el colágeno. Bueno, el colágeno es una proteína, obviamente, fibra, es una proteína de revestimiento, una proteína estructural bastante abundante en cualquier tipo de ser vivo, sobre todo en los vertebrados. Este tipo de proteínas generalmente se distribuye en forma de fibras alargadas reticulares, ya que se van enrollando unas con otras, haciendo cada vez una soga. Aquí el ejemplo de la cuerda, el ejemplo de la soga es súper bueno, que ustedes lo tengan en su cabeza, porque la forma más gráfica de ejemplificar a este tipo de proteína es una cuerda que se une con otra y con otra a su vez, y forman una especie de soga cada vez más gruesa, que se va enrollando como un tipo de hélice, ¿ya? Existen varios tipos de moléculas de colágeno. Está la tipo 1, la tipo 2, la 3 y la 4. La tipo 1, obviamente, la más abundante, ¿ya? Que está asociada a la resistencia. La 2 se encuentra en cartílago, la 3 en fibras delgadas y la 4 en membranas basales. Y la tipo 5 ya se usa alrededor de las células. Este tipo de moléculas tiene un gran recambio. El recambio proteico está relacionado con el daño que sufre la proteína. Ojo con eso. Si bien el colágeno completo, por ejemplo, una proteína, no es que se recambie la proteína completa, puede estar dañada una cierta área de la proteína o zona de la proteína y se recambia solo esa parte. ¿De acuerdo? El recambio proteico del colágeno obviamente tiene que estar asociado a la función que está desempeñando, por supuesto. Y como es una función estructural y es una proteína resistente, el recambio tampoco es tan abundante, si bien cuando la proteína comienza a fallar, los daños, ya los signos y los síntomas que se evidencian a partir, o sea, las patologías que pueden aparecer, son patologías que en realidad dan bastante que hacer, y son como un poco más irreversibles, ¿ya? La artrosis, sobre todo, por ejemplo, problemas con los cartílagos. ¿Ok? Vamos, y en el caso de los dientes, por ejemplo, la dentina, la matriz, donde ocurre la mineralización del diente, está compuesta con fibras de colágeno. Ya también carbohidratos, glucosaminoglicanos, con tendencia a atraer minerales. Pues ahí se forma toda esta placa dura, ya que uno percibe como el diente. Pero el diente también está constituido por proteínas, por si acaso. ¿Ya? Es una asociación entre minerales, proteínas, ya minerales que están formados principalmente por calcio, ¿ya? Donde aparece el calcio, fibras que son proteínas, y qué tipo de proteína es colágeno, y carbohidratos. Eso es lo que forma el diente. Por supuesto, la matriz dura está relacionada con la matriz asociada a los minerales. Lo mismo que los huesos. ¿Ya? Los huesos también tienen una constitución mineral, proteica y también de carbohidratos. ¿Cómo se estructura el colágeno? El colágeno se estructura como una triple hélice, como les comentaba. ¿Se fijan? Es una alfa hélice que se une con otra alfa hélice, y si estas dos se unen con otra alfa hélice, fíjense que la separación entre los dos es de 0,5 nanómetros, y al unirse dos fibras se une una tercera,
Por lo tanto, estamos hablando de una estructura cuaternaria. ¿Ya? Ojo con eso. Acá tenemos una estructura secundaria, pero después llegan 3. ¿Ya? O sea, acá hay una cadena lineal, esa cadena lineal hace una alfa hélice, pero después se unen 2 más, formando cada una alfa hélices, y después estas alfa hélices se enrollan formando esta estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, y generalmente el giro de la hélice es levógira, ya la estructura secundaria, eso significa que el giro es hacia la izquierda, ¿ya? Y se forma por una particularidad de la estructura secundaria alfa hélice. Esta estructura cuaternaria obviamente se estabiliza a través de los puentes de hidrógeno que tiene la estructura secundaria, pero la estructura cuaternaria, estas hélices, ¿cómo se logran juntar? ¿Ya? Por estabilizaciones que son de tipo hidrofóbico y por los puentes de hidrógeno que pueden estar estructurando y estabilizando la estructura secundaria de las proteínas. La estructura secundaria es la alfa hélice y la estructura secundaria se estabiliza por puentes de hidrógeno. Ahora, cuando interaccionan tres fibras o 3 cadenas, estas se tienen que estabilizar. La estabilización, primero, para una estructura cuaternaria es la interacción hidrofóbica, pero también apoyan o aportan a esta estabilidad los puentes de hidrógeno que están estabilizando a cada una de las hélices. ¿Vale? La estructura de la proteína de colágeno se sintetiza como una proteína. ¿Qué significa eso? Significa que la síntesis está determinada por la construcción de una proteína que es más larga, ¿ya? O tiene una secuencia más larga de lo que es la proteína funcional. Me explico. Cuando se sintetiza la proteína nace con 1000 aminoácidos, por ejemplo. Pero cuando la proteína está funcionando, cuando está madura, por llamarlo de alguna forma, la proteína tiene 500 aminoácidos. Por lo tanto, hay 500 aminoácidos que quedan fuera. ¿Me explico? Entonces, obviamente, la molécula antecesora se llama procolágeno. ¿Ok? Y si se fijan en la imagen, el procolágeno, cuando es sintetizado, tiene 2 zonas en los extremos que son globulares. Estamos hablando de una proteína que es fibra, pero cuando es sintetizada, cuando nace la proteína, claro, queda con estos extremos que son globulares. Y el procolágeno tiene un extremo globular en el N-terminal, como también en el C-terminal. Ustedes pueden observar en la representación, ¿ya? El N-terminal tiene una zona globular y el C-terminal tiene otra zona globular, ¿ya? Y los cortes que se ejecutan en estas moléculas para dejar la proteína funcional, que sería todo eso, ¿ya? Están en zonas que se denominan telopéptidos. ¿De acuerdo? Escindir, ¿ya? Dice, el procolágeno se transforma en colágeno por la escisión de los propéptidos catalizadas por enzimas que son específicas. Ya esto no se rompe de forma automática ni se rompe por un cambio de pH. Son enzimas, otras enzimas que vienen y rompen, ya escinden la molécula y dejan esta zona, ya este trozo que está al medio, y esa es la proteína funcional. ¿De acuerdo? Y se desechan los extremos N-terminales que son globulares, N y C-terminales que son globulares. ¿De acuerdo? Porque obviamente carecen de este enrollamiento que es helicoidal. Pues la proteína, para que sea funcional, tiene que tener esta forma. Si no tiene esa forma, no sirve. Ya, el procesamiento de proteínas es bastante simple de entenderlo. Las proteínas son funcionales o no. Y si no son funcionales,
se desechan. Eso es para todo tipo de proteína. ¿De acuerdo? Con respecto a la constitución, ¿ya? Hay una secuencia clásica en el colágeno que se caracteriza por la presencia de algunos aminoácidos. Esta es siempre pregunta de certamen, chicos. Esta. ¿Ya? O sea, hay una secuencia clásica que siempre está presente en la estructura del colágeno que se repite como una especie de patrón. ¿Ya? El colágeno se caracteriza porque tiene una concentración elevada de un aminoácido que es la glicina. La glicina es el aminoácido más simple que ustedes tienen porque la cadena lateral de la glicina es un hidrógeno. ¿Ok? Por otro lado, también hay presencia de prolina. ¿Ya? Y hay presencia de un aminoácido que es poco común, que es la prolina. Es la misma prolina, pero tiene un grupo hidroxilo. ¿Ya? Y a esa prolina con un grupo hidroxilo se le llama hidroxiprolina. Esa hidroxiprolina, que es la prolina, pero se modificó el aminoácido añadiendo un grupo hidroxilo. Y el otro aminoácido medio raro, en realidad no es que sea raro, sino es que poco frecuente, aquí la rareza está relacionada con la frecuencia, más que nada, ¿ok? Se llama hidroxilisina, que es exactamente una lisina, pero con un grupo hidroxilo. Esa es la modificación que tiene el aminoácido. ¿Se entiende? Esos son como los 4 aminoácidos que están presentes en, en la estructura del colágeno, pero el que está de forma abundante es la glicina. Entonces, aquí tienen un patrón, ¿ya? Un patrón. ¿Cuál es el patrón? Este que está acá. X, Y, y el tercer aminoácido siempre es glicina. Entonces dice, la presencia de glicina cada 3 aminoácidos. Bueno, X puede ser prolina, Y puede ser hidroxilisina, etcétera, etcétera. Ahí se pueden ir intercambiando cada uno de ellos. ¿Me explico, no? ¿Se entiende la idea? Ya, para que se puedan empaquetar siempre es necesaria una glicina, porque la glicina, como les comentaba, tiene una cadena lateral que es bastante pequeña. Entonces eso conduce y articula mejor la estructura helicoidal de la proteína. De esa forma se puede girar, ¿ya? Sin mayores complicaciones. ¿Se entiende la idea del patrón? X, Y, glicina. Ya, este patrón se repite, obviamente cada 3 aminoácidos hay una glicina. X puede ser una prolina, puede ser una hidroxiprolina, puede ser una hidroxilisina, etc. Ahí se van cambiando el resto de los aminoácidos, pero siempre el tercer aminoácido corresponde a una glicina. Ya, la prolina y la hidroxilisina pueden ocupar las posiciones X, tal como dice acá en la lectura. La prolina y la hidroxiprolina pueden ocupar las posiciones X, Y. Ya, recuerden que la estructura de la prolina es un aminoácido que su cadena lateral está unida al grupo amino. Y esta unión forma un ciclo. Entonces, por eso dice estos aminoácidos con cadena lateral cíclica, ¿ya? Porque es una imina. Las iminas son aminas cíclicas. O sea, la cadena lateral, aquí está el carbono, la cadena lateral, y se une al grupo amino del mismo aminoácido. Por eso habla de que estos aminoácidos, la prolina y la hidroxiprolina, que sigue siendo también, esos dos, sigue siendo una prolina hidroxilada, pero tiene la cadena lateral unida al grupo amino, forman esta cadena lateral y obviamente limita la rotación, ya limita la rotación de la cadena. Recuerden que acá tenemos que formar un giro y dentro de las limitaciones o más bien los requerimientos que se deben tener para formar alfa hélice, la prolina produce problemas, ¿ya? Entonces, por eso es que existe este patrón y el tercer aminoácido es la glicina que ayuda a estabilizar y a generar este giro. Porque recuerden que acá las cadenas laterales de una alfa hélice siempre miran hacia afuera. Las cadenas laterales de los aminoácidos están hacia afuera,
pero como la prolina está cíclica, entorpece este giro, esta vuelta que generalmente la alfa hélice debería dar con mucha fluidez. ¿Ya? Entonces, eso hace de que esta hélice sea una hélice bastante limitada en función de la rotación de la cadena. Entonces, proporciona la estructura secundaria helicoidal que puede ser estabilizada por la repulsión estérica. Ya, esta palabra, estérica, se refiere al espacio que hay. Como les comentaba, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, las cadenas laterales miran hacia afuera de los aminoácidos, no están mirando hacia adentro. Si ustedes miran una alfa hélice, como si fuese un catalejos, ¿ya? O como si fuese un tubo de PVC, adentro no van a ver nada. Adentro de la cadena lo único que ven es un tubo hueco. Las cadenas laterales de los aminoácidos miran siempre hacia afuera, están dispuestas hacia afuera de la alfa hélice, no al interior.